Buenos días, queridos estudiantes del Distrito de Ascensión de Guarayo. Soy la maestra María Marta Choque Mendoza, de la Unidad Educativa Madre María Weber. En esta oportunidad me dirijo a estudiantes del sexto de secundaria en el área de matemática con el tema que es geometría analítica aplicada al contexto o a la tecnología. La geometría analítica es una rama de la matemática que se encarga del estudio de ciertas líneas y figuras geométricas, aplicando técnicas básicas del análisis matemático y del álgebra en un determinado sistema de coordenadas. Lo novedoso de la geometría analítica es que permite representar figuras geométricas mediante fórmulas del tipo de una función u otro tipo de expresión matemática. La idea que llevó a la geometría analítica fue que a cada punto en un plano le corresponde un par ordenado de números y a cada par ordenado le corresponde un punto en el plano. La geometría analítica fue inventada por René Descartes y por Pierre Fermat a principios del siglo XVII. Como podemos ver hoy en día, la geometría analítica también se expresa a través de las cónicas. Con ello podemos ver diferentes construcciones, como pueden ver las imágenes. En geometría, un sistema de coordenadas es un sistema que se utiliza uno o más números para determinar unívocamente la posición de un punto u objeto geométrico, mientras que un sistema coordenado lineal no es más que el establecimiento de una correspondencia 1 a 1 entre los puntos de una línea recta y los números reales. Sistema coordenado en el plano. Es un sistema en el cual un punto puede moverse en todas las direcciones, pero siempre debe mantenerse dentro del plano, es decir, que puede tomar diferentes puntos, pero todos deben estar dentro del plano. Ahora, un sistema de coordenadas rectangulares es cuando se divide en 4 cuadrantes por medio de 2 rectas perpendiculares. ¿Qué quiero decir con perpendiculares? Que se intersectan en un solo punto. Como ustedes pueden ver aquí, la línea horizontal, que está representada por la letra X, se le denomina eje de abscisas, mientras que la línea vertical, y que está representada por la letra Y, se le considera ordenada. El sistema de coordenadas rectangulares o plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes. Cuadrante 1, donde ambos signos son positivos. Si avanzo en X o avanzo en Y, los dos signos van a ser positivos. En el cuadrante número 2, en el eje de las abscisas toma un signo negativo, mientras que en el eje de ordenadas toma un signo positivo. En el tercer cuadrante, tanto en abscisas como en ordenada, corresponde el signo negativo, mientras que en el cuarto y último cuadrante, el eje de abscisas toma un signo positivo y el eje de ordenadas un signo negativo. Bien, vamos a resolver los siguientes ejercicios para dar ejemplo de cómo podemos encontrar un punto dentro del plano cartesiano. En este caso, el ejemplo nos dice encontrar los siguientes puntos en el plano cartesiano. Tenemos el punto número 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Para eso, lo que tenemos que hacer es trazarnos un eje de coordenadas donde esté establecido el eje X y el eje Y ambos deben estar trabajando a la misma escala. Graficamos el punto número 1, que nos indica 2 en X, el primer espacio significa X y el segundo espacio nos indica que tenemos que trabajar en Y. En este caso los dos son positivos, estaría en el primer cuadrante. Avanzó 2 en X y a partir de ahí subo 2 en Y, lo que se marca con el punto de color rojo. Procedemos a graficar el siguiente punto, que nos indica menos 4 en X y 5 en Y. Graficamos lo que está con el punto amarillo, verificamos menos 4 en X y 5 en Y, que estaría en el segundo cuadrante. Graficamos el tercer punto, menos 3 y menos 2. Ambos son signos negativos, por lo tanto este punto corresponde al tercer cuadrante. Menos 3 en X y bajo hacia abajo, menos 2 en Y. El punto número 4
que nos indica 4 en X en el eje de las abscisas y menos 6 en el eje de ordenadas. Muy bien, también podemos hacer la inversa de eso o la viceversa, que es dado los siguientes puntos, determinar sus coordenadas. Aquí ya tenemos los diferentes puntos trazados. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificar los puntos o descubrir las coordenadas. Veamos el punto de color verde. Vamos a contar cuántos espacios está recorriendo desde la intersección de las líneas rectas. Como podemos ver, está recorriendo 5 en X y 2 en Y. Por lo tanto, se forma el punto número 1, 5,2. Nos vamos al punto de color rojo y de la misma manera verificamos que está en la parte de X negativo y Y positivo. Por lo tanto, se forma el punto menos 4,1. El tercer punto, que está de color celeste, nuevamente contamos cuánto tiene en el eje de abscisas y cuánto en el eje de ordenadas. En el eje de abscisas está en la parte negativa en menos 6 y en el eje de ordenada, que también está en la parte negativa, en menos 4, formando el punto 3 menos 6,4. Y finalmente tenemos el punto de color morado. Como podemos ver, está en 4 positivo en el eje de abscisas y menos 5 en el eje de ordenadas, formando así el punto número 4, que nos indica sus coordenadas 4, menos 5. Para obtener la distancia entre dos puntos, cualesquiera en el plano cartesiano, nos vamos a basar en la siguiente figura, el cual es un triángulo rectángulo, donde tenemos que Y2 menos Y1 es un cateto, X2 menos X1 es el otro cateto, y la parte que nos corresponde a la hipotenusa se nos va a formar lo que es la distancia. Para ello nos vamos a basar en el teorema de Pitágoras, donde podemos obtener la fórmula que es igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. El ejemplo número 1 que tenemos nos indica que debemos determinar la distancia entre los siguientes par de puntos, que tenemos el punto A y el punto B. Para esto debemos trazar un eje de coordenadas, ya sabemos, identificando el eje de abscisas y el eje de ordenadas. Vamos a trazar el punto número A, que nos indica 4 en X y 1 en Y. Ambos son positivos. Se nos marca el punto de color rojo. Está recorriendo 4 en X y 1 en Y. Graficamos el punto número B, que nos indica 3 en X y menos 2 en Y. Posterior a esto, lo que vamos a hacer es unir estos dos puntos en una línea recta. Tenemos la parte gráfica, nos corresponde realizar la parte analítica. Para esto aplicamos la fórmula que se ha descubierto anteriormente, donde distancia es igual a raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Ahora aquí el punto A corresponde al punto número 1, donde el 4 corresponde a x sub 1 y el número 1 corresponde a y sub 1. Tenemos el punto B, que va a corresponder al punto número 2, donde x sub 2 corresponde al número 3 y y sub 2 corresponde al menos 2. Bien, aplicando esto y reemplazando, tenemos que en lugar de x sub 2 vamos a escribir el número 3, el signo menos que corresponde por fórmula, y x sub 1 que corresponde el número 4. En un paréntesis todo elevado al cuadrado. Más, abrimos paréntesis por fórmula y anotamos el valor de y sub 2,
que corresponde al número negativo menos 2. Menos, que está determinado por fórmula, y escribimos y sub 1, que corresponde al número 1. Cerramos paréntesis, elevado al cuadrado. Muy bien, ahora lo que vamos a proceder a hacer es reducción de términos semejantes. Tenemos 3 positivo y 4 negativo. Sabemos que signos diferentes se restan y se toma en cuenta el signo del número mayor. Menos 4 más 3, el resultado es menos 1, mantenemos elevado al cuadrado, el más que viene determinado por fórmula, y reducimos términos semejantes nuevamente. Menos 2, menos 1 son signos iguales, se suman y mantenemos el signo. En este caso, menos 2, menos 1 suman menos 3, entre paréntesis elevado al cuadrado. Quitamos el paréntesis, sabemos que menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo. ¿Por qué? Menos por menos se obtiene más y 1 por 1 sigue siendo 1. Más, que está determinado por fórmula, lo mismo hacemos con el menos 3, que está elevado al cuadrado. Menos por menos da más y 3 por 3, 9. Como los dos son signos positivos, lo que nos corresponde es sumar. 1 más 9 nos da 10. La distancia es igual a la raíz cuadrada de 10. No existe la raíz cuadrada exacta de 10, pero tenemos una aproximación que es de 3,1622. En el ejemplo número 2 tenemos determinar la distancia entre el siguiente par de puntos cuyas coordenadas son el punto A, menos 3, menos 4 y el punto B, menos 1,5. Trazamos nuestro eje de coordenadas e identificamos los puntos. El punto número A, que está en el tercer cuadrante, menos 3, menos 4, y el punto B, que está en el segundo cuadrante, que nos indica menos 1 en X y 5 en Y. Trazamos la recta uniendo los dos puntos y procedemos a la parte analítica. Aplicando la misma fórmula de distancia entre dos puntos, obtenemos lo siguiente. Reemplazando, el punto número 1 es el punto A y el punto número 2, que corresponde al punto número B. Reemplazamos X sub 2 es menos 1, menos, que está por fórmula, abrimos paréntesis porque tenemos que X sub 1 también es un número negativo, por lo tanto debe haber dos paréntesis. Cerramos paréntesis doblemente y elevamos al cuadrado, anotamos el signo más que corresponde por fórmula y procedemos a reemplazar Y. Y sub 2, que corresponde al número 5, menos, y tenemos que el otro punto también es negativo, por esa razón abrimos nuevamente paréntesis y anotamos menos 4, cerramos los dos paréntesis elevado al cuadrado. Procedemos a hacer reducción de términos semejantes y elevarlos al cuadrado. Como podemos ver, aquí tenemos menos 1, pero aquí tenemos menos por menos, lo cual se convierte en más. Lo que nos queda, menos 1 más 2. Como es 2 positivo, no hay necesidad de escribir entre paréntesis, directamente elevamos al cuadrado. Resolvemos la parte de la Y, que igual tenemos 5 menos, entre paréntesis, menos 4. Nuevamente multiplicamos signos ahí. Menos por menos, que me daría más. Sumamos el 5 más el 4 que obtenemos, lo cual nos da 9 y elevamos al cuadrado. Bien, seguimos con reducción de términos semejantes. Tenemos que 2 al cuadrado es igual a 4, más 9 al cuadrado, lo cual es igual a 81. Sumando a ambos números, 81 más 4, tenemos un resultado de raíz cuadrada de 85. No existe la raíz cuadrada de 85 exactamente, pero sí tenemos la aproximación de 9,21.
División de un segmento en una razón dada. Esto se considera cuando tenemos un determinado segmento y podemos dividirlo en una, dos, tres o más partes. En este caso tenemos la fórmula que está guiada por dos puntos y lo vamos a dividir por una razón, que esta razón no es más que la comparación de dos cantidades de la misma especie. Estas razones pueden ser cocientes o geométricas. Tenemos la fórmula que nos indica para X, para calcular el valor de X y para calcular el valor de Y. En X tenemos que X1, el valor de X1 más X2 por la razón que se les va a agregar. Todo esto dividido entre 1 más la razón. Lo mismo sucede para Y. Para encontrar el valor de Y tenemos que aplicar la fórmula Y más 1 más Y sub 2 por la razón. Todo esto dividido entre 1 más la razón. Vamos a desarrollar el ejemplo número 1, el cual nos indica que tenemos que encontrar el punto que divida el segmento que une los puntos número 1 y punto número 2 según la relación que nos indica, la cual es un tercio. Para esto trazamos nuestro eje de coordenadas y ubicamos los puntos, tanto el punto 1, el cual es menos 2,1, y el punto número 2, 6,5. Aplicando fórmula vamos a encontrar el valor de X, la fórmula donde X sub 1 es igual a menos 2, más la razón, tenemos un tercio, eso multiplicamos por X sub 2, el cual es 6. Todo esto dividido entre 1 más la razón, es decir, entre 1 más un tercio. Continuamos resolviendo, como podemos ver aquí, el 6 con el 3 podemos simplificar, es por esa razón de que nos queda menos 2 más 6 tercios sobre 4 tercios. Lo que estamos haciendo aquí es suma de fracciones donde se obtiene el común denominador. Tenemos los números simplificados, menos 2 negativos. Como pueden ver aquí, 6 dividido entre 3, el resultado nos da 2 positivo. Y los 4 tercios que se mantienen de la suma de fracciones. Continuamos resolviendo, menos 2 negativo más 2 positivo, signos diferentes se restan. Menos 2 más 2, el resultado es 0 y mantenemos el denominador que es 4 tercios. Aplicamos lo que es extremos con extremo y medio con medio, es por esa razón que tenemos 0 por 3 dividido entre 4. 0 por 3 nos da 0 y 0 dividido entre 4, el resultado nos da 0. A continuación vamos a calcular lo que es la coordenada en Y, de la misma manera aplicando la fórmula y reemplazando. Y sub 1, a quien le corresponde el número 1, más la razón que es un tercio por Y sub 2, que corresponde el número 5. Todo esto dividido entre 1 más la razón que es igual a un tercio. Muy bien, multiplicando aquí tenemos 1 más y multiplicamos 1 por 5, lo cual nos da 5 dividido entre 3. Todo esto dividido entre la suma de esta fracción, que ya lo hemos realizado anteriormente, y es igual a 4 tercios. Nuevamente, resolviendo la suma de fracciones que se encuentran en el numerador, obtenemos un resultado de 8 tercios, todo esto dividido entre 4 tercios. Aplicamos extremos con extremos y medios con medio, es por esa razón que tenemos 8 por 3 dividido entre 3 por 4. Como podemos observar aquí,
el 3 que está en el numerador, puedo simplificar con el 3 que está en el denominador. Por esa razón nos queda 8 cuartos. 8 dividido entre 4 podemos dividir exactamente, el cual nos da un resultado de 2. Entonces el punto que hemos encontrado es 0 en X y 2 en Y. Las coordenadas de este punto es 0 en X y 2 en Y. Pendiente de una recta. La pendiente de una recta es la inclinación de una recta que intersecta en el eje X de menor ángulo mayor o igual a 0, que forma la recta con la dirección positiva del eje X. La inclinación de una recta horizontal siempre va a ser negativa. La fórmula con la cual vamos a trabajar es la siguiente, que nos indica y sub 2 menos y sub 1, todo esto dividido entre x sub 2 menos x sub 1. Sabemos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo. Esto nos sirve para calcular el ángulo de inclinación. Tenemos el ejemplo número 1, el cual nos dice hallar la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos, punto número 1, 4,3 y punto número 2, menos 5, menos 6. Trazamos nuestro eje de coordenadas y ubicamos nuestros puntos. Una vez que tenemos identificados los puntos, los unimos con un segmento. Reemplazamos la fórmula, la cual nos indica y sub 2 menos y sub 1, todo dividido entre x sub 2 menos x sub 1. Y sub 2 corresponde al punto número 2, el cual es menos 6, menos, que viene determinado por fórmula, y utilizamos paréntesis porque y sub 2, y sub 1 es negativo. Para que no haya un choque de signos, por esa razón se utiliza el signo. Todo dividido entre x sub 2, que es 5, menos x sub 1, el cual nos corresponde al número 4. Muy bien, aplicando la regla de ángulos, tenemos que la multiplicación de dos ángulos negativos es igual al ángulo positivo. Por esa razón tenemos aquí de que menos 6 más 3. Estamos multiplicando menos por menos más el 3, que es la multiplicación. Todo esto dividido entre menos 5 menos 4, sumamos signos iguales, se suman y se anota el mismo signo, el cual nos da menos 9. La pendiente, continuamos con reducción de términos semejantes. Tenemos menos 6 más 3. Signos diferentes se restan y se anota el signo del número mayor. Tenemos al 6 le quito 3, nos queda 3 y mantenemos el signo del número mayor, que es negativo. Todo esto dividido entre menos 9. Por lo tanto, la pendiente es igual a menos por menos nos da positivo. Podemos simplificar. La tercera parte de 3 es 1 y la tercera parte de 9 es 3. Por esa razón, la pendiente es igual a 1/3. Para encontrar el ángulo de inclinación, lo que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula. La pendiente, lo cual es 1/3, es igual a la tangente del ángulo. Estamos girando la fórmula para que la incógnita nos quede en el primer miembro. Despejando el ángulo, tenemos la inversa de tangente de 1/3. Estos datos introducimos a nuestra calculadora para obtener el ángulo de inclinación, en este caso, que nos da el ángulo de 0,3217. El ángulo entre dos rectas del plano es el menor de los ángulos
que forman estas entre sí. Dos rectas que se intersectan forman dos pares de ángulos iguales y un ángulo de un par es el suplemento de un ángulo del otro par. La fórmula que se utiliza es la tangente del ángulo, que es igual a pendiente 2 menos pendiente 1, todo dividido entre 1, más pendiente 2 por pendiente 1. Despejando el ángulo tenemos que es igual a la inversa de la función de la pendiente 2 menos pendiente 1 dividido entre 1 más la pendiente 2 por la pendiente 1. El ejemplo número 1, en este caso tenemos hallar el ángulo alfa entre los segmentos de la línea 1 y línea 2, cuyas pendientes son pendiente 1, 2 tercios y pendiente 2, 5 medios. Aplicando la fórmula que ya tenemos despejada, donde el ángulo es igual al arco tangente de pendiente 1, que es 2 tercios, más pendiente 2, que es igual a 5 medios. Todo esto dividido entre 1 más la pendiente 1, que es 2 tercios, por la pendiente 2. Continuamos resolviendo. Resolvemos la suma de fracciones que se encuentran en el numerador, el cual es igual a 11 sextos. En la parte del denominador multiplicamos los números para formar así la suma de fracciones. El 2 que está en el numerador con el 2 que está en el denominador se pueden simplificar, es por esa razón de que nos queda 5 tercios. Muy bien, continuamos resolviendo la suma de fracciones que ahora se encuentra en el denominador. Resolviendo esta suma de fracciones tenemos como resultado 8 tercios. Por lo tanto, el ángulo es igual al arco tangente de, aplicamos extremos con extremos y medios con medios. 11 por 3 dividido entre 8 por 6. Lo cual el ángulo es igual a 11 sobre 16. Aplicando o introduciendo datos a la calculadora tenemos que el ángulo es igual a 0,6022. Graficamos trazando nuestro eje de coordenadas para encontrar. Recuerden que en geometría analítica siempre la parte analítica está relacionada con la gráfica. En todo. Finalmente tenemos los dos problemas fundamentales de la geometría analítica, los cuales también los he mencionado a un principio. Son que, dada una ecuación, interpretarla geográficamente, es decir, que debemos construir la gráfica correspondiente. Y el otro problema que es, dada una figura geométrica o la condición que deben cumplir los puntos de la misma, determinar su ecuación. ¿Qué nos quiere decir con esto? Tenemos la gráfica, tenemos que encontrar la parte analítica. Y si nos dan la parte analítica, lo que nos corresponde es encontrar la gráfica. En geometría analítica siempre van a la par tanto la gráfica como la parte analítica. Espero poder ayudarlos, queridos estudiantes. Un saludo, a cuidarse y recuerden siempre, quédense en casa.